Bueno, entonces miren, vamos a empezar con conceptos preliminares de ecuaciones diferenciales. Primero que nada, ¿qué es una ecuación diferencial? Sí, que básicamente pues es el tema de nuestro curso. Y una ecuación diferencial pues es una ecuación con derivadas. Una ecuación que tiene derivadas. Ahora, yo creo que todos entendemos lo que es una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas cuya idea es resolverla, ¿sí? Resolverla, encontrar el valor de una variable para satisfacer la igualdad. Eso viene siendo una ecuación. Entonces una ecuación diferencial pues es una de estas que tiene derivadas, ¿sí? Ahora, las ecuaciones diferenciales se clasifican en base a tres criterios principalmente. Hay otros criterios más, pero los principales son estos tres. El primero es el tipo. Una ecuación diferencial puede ser ordinaria, que la vamos a simplificar con la sigla 0, ¿sí? Y ecuación diferencial parcial. Ahí está, así que eso no lo anoten, lo tienen ahí en el libro. Sí, se consiguen en el libro ya estamos platicando. Que se representa con las siglas EDP, ecuación diferencial parcial. ¿Qué es la característica de una ecuación diferencial ordinaria? Pues que es una ecuación diferencial que tiene dos variables, una dependiente y una independiente, nada más, ¿sí? Una dependiente y una independiente. Ecuaciones diferenciales de ese tipo se llaman ordinarias, y las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que tienen una o más variables dependientes y una o más y más de dos variables independientes, ¿sí? O sea, más de una dependiente, una o más variables dependientes y dos o más independientes. Eso es importante, ¿sí? Y entonces en esas características pues se va a llamar ecuación diferencial parcial. Es importante, pues vamos a ver qué estructura tienen. Si se fijan, estas son ordinarias. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esta es la notación de una ecuación diferencial de dos variables. Estamos aquí utilizando la notación de Leibniz. La variable independiente es la que está, es aquella cuya diferencial, así se llaman estas por la notación de Leibniz, es en el denominador, y la dependiente, cuya diferencial está en el numerador. ¿Ok? Entonces, estas dos son ordinarias. Esta también es ordinaria. ¿Por qué? Porque si se fijan, tiene una variable independiente. Recuerden que la independiente es la que está en el denominador, en esta notación. Entonces, la variable independiente es t, pero hay dos variables dependientes, que son x y y. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta es una ordinaria. ¿Por qué? Porque tiene una variable independiente, pero puede tener varias dependientes. Ahora, las ecuaciones diferenciales parciales pues son aquellas, sabemos este símbolo, ¿no? Ese símbolo que es esa D deformada que nos representa las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que tienen una o más variables independientes, pero una o más dependientes
pero dos o más independientes. ¿Sí? Dos o más independientes. Vean, una o más dependientes y dos o más independientes. Entonces, esta tiene dos independientes y una dependiente, que es ordinario. Esta tiene dos, no tiene una independiente, yo no sé por qué me parece eso, pero dos dependientes que son la U y la X. Y esta tiene dos dependientes, la U y la V, y tiene dos dependientes. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, es importante que conozcamos bien las notaciones de las derivadas. Tenemos la notación de Leibniz, que esta pues, es la de las Ds, un cociente de Ds. Siempre en el numerador es la dependiente y en el denominador independiente. Pero también tenemos la notación de las primas, que se conoce también como notación de Lagrange, porque Lagrange o Lagrange fue el matemático que dio esta notación. También está la notación de las D, que esa la vamos a analizar más adelante, y la notación de Newton, que también se aplica mucho, sobre todo en ingeniería, sobre todo en sistemas de control. Bueno, hay que decir que en este curso vamos a estudiar, o nos vamos a enfocar principalmente en las ordinarias, ¿sí? En las ordinarias. Prácticamente ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a ver si acaso un método cuando veamos ecuaciones diferenciales exactas, hay un método donde se aplican ecuaciones diferenciales parciales, pero como método de solución, porque se analiza la solución como una función implícita. Entonces ahí es donde se utilizan derivadas parciales, pero no propiamente para resolver ecuaciones diferenciales parciales, no. De hecho, este tema queda fuera del curso, sobre todo porque aquí se aplican métodos numéricos. Entonces, a ver si hay oportunidad de ver algo parecido, pero vamos a enfocarnos prácticamente en todo el curso en las ordinarias. ¿Sí? Bien, entonces, eso es en cuanto al tipo. Vean, aquí está la notación de Newton, notación del punto de Newton, nombrada despectivamente notación de puntito. ¿Sí? O sea, por ejemplo, S doble punto viene siendo la segunda derivada de S, pero ¿con respecto de quién? Con respecto del tiempo, porque siempre Newton, sus análisis o sus estudios se enfocaron en sistemas dinámicos, o sea, sistemas variantes en el tiempo. ¿Sí? Bien. Aquí hay otros conceptos donde nos dice que las ecuaciones diferenciales se pueden representar de esta forma. Básicamente es representarla en forma implícita. Todos los términos los paso al primer miembro e igualo con 0. Entonces, en el primer miembro voy a tener chorizo de x, y, porque son las variables más que se utilizan como nomenclatura en general. Si se fijan, x y y la y es la variable dependiente, y entonces va a haber todas sus derivadas, desde orden 0 hasta orden n. ¿Sí? Esta sería una forma general de una ecuación diferencial. Y cuando yo despejo la derivada de mayor orden, o sea, la derivada más grande, y lo igualo con chorizo de x, y, desde la derivada de orden 0 hasta la n-1. ¿Por qué hasta n-1? Pues porque la derivada de más alta la dejé en el primer miembro. Se llama forma normal. ¿Sí? Se llama forma normal. Bien. Ahora, tenemos aquí, ya decía yo que me había brincado esto, clasificación por el orden. ¿A qué se refiere el orden de una ecuación diferencial? Se refiere a la derivada más alta en cuanto a orden que tenga.
¿Qué es el orden? Pues es la cantidad de veces que se deriva la variable independiente con respecto a la dependiente. Perdón, con respecto a la independiente. Por ejemplo, la primera derivada es derivada de primer orden, segunda derivada de segundo orden, tercera derivada de tercer orden, derivada enésima es derivada de orden n, la variable es derivada de orden 0, o sea y, pues es derivada de orden 0, no sea derivada, y a eso se refiere el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una ecuación diferencial que es de segundo orden porque tengo primera derivada y segunda derivada. ¿Cuál es la derivada más alta en cuanto al orden? Pues es la de segundo. Entonces, eso se lo va a heredar la ecuación diferencial. Va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Este 3 es grado, o sea, es la primera derivada al cubo. Entonces, esto es grado, el 3 es tercer grado, pero el orden es 1, ¿sí? Porque es la derivada al cubo, ¿sí? No es tercera derivada. No confundamos orden con grado. Bien, ahora la tercera clasificación es por la linealidad. ¿A qué se refiere la linealidad? Bueno, esto de linealidad ya lo saben ustedes, ya lo han visto desde que vieron la ecuación de la recta, las famosas ecuaciones lineales. La característica es que las variables están elevadas a la 1, ¿sí? A la primera potencia. Entonces eso se aplica aquí. Si se fijan, yo puedo expresar la ecuación diferencial como una suma de múltiplos variables. Estos son variables. Entonces, estas cantidades o estos coeficientes variables multiplican a las derivadas. Multiplican a las derivadas, pero todas las derivadas son de primer grado. Son de primer grado, están elevadas a la 1. Claro, el orden es n, n-1, n-2, n-3, hasta orden 0. ¿Sí? Es decir, las variables son las derivadas de diferente orden, su potencia es 1, eso hace que sea lineal, y sobre todo que los coeficientes, es decir, estas cantidades que las multiplican son variables, pero dependen de la variable independiente, que es x. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que es una ecuación diferencial lineal. Si estos coeficientes fueran números, se dice que es de coeficientes constantes. Pero como no lo es, como no necesariamente lo son, suponiendo que no lo sean, se llaman coeficientes variables. Y si se fijan, en el segundo miembro tengo una función que depende de la variable independiente. Esta función puede ser 0. Si va de 0 se dice que es homogénea, eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, si los coeficientes de las variables, de la variable y sus derivadas son números, se dice que es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Sí? Prácticamente, gran parte del curso de ecuaciones diferenciales van a ser de coeficientes constantes. ¿Sí? Sobre todo las de orden superior. Recuerden que la primera unidad son ecuaciones diferenciales de primer orden. Aquí vamos a ver muchas ecuaciones que no son de coeficientes constantes. Pero la segunda es de orden superior y ahí sí prácticamente todos, a excepción de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Son de coeficientes constantes. ¿Sí? Si los coeficientes fueran variables y de orden superior, pues ahí ya se utilizan otros métodos, sobre todo métodos numéricos. A ver si tenemos oportunidad de ver algo. Entonces, por ejemplo,
esta ecuación diferencial pues es de segundo orden, es lineal. ¿Por qué? Porque todas las derivadas están elevadas a la 1, es de coeficientes constantes, porque estos coeficientes son números reales, y es homogénea porque está igualada con 0. ¿Sí? Todo es x con y y sus derivadas igual con 0, entonces es homogénea. Esta es de tercer orden, es de coeficientes variables. ¿Por qué? Porque este coeficiente es constante, ese también, pero este es variable. Con uno que sea variable, y recuerden que si es variable debe de ser bajo la variable independiente para que sea lineal, pero el hecho de que este sea variable es de coeficientes variables y obviamente es no homogéneo, porque no está igualado con 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta? Pues esta no queda muy claro porque, pues si se fijan, yo no tengo derivada, tengo diferenciales, ¿verdad? Diferenciales. Entonces, en un momento dado, para analizarla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues pasarla a forma estándar de la ecuación diferencial. ¿Cómo es esto? Pues poner las derivadas, que sean visibles las derivadas. ¿Cómo logro esto? Bueno, pues vamos a anotarla. Pongo y menos x de x más 4x de y igual con 0, ¿sí? Igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero lo que hago es que yo tener puros términos. Puros términos. Entonces, para tener puros términos tengo que multiplicar, ¿no? ¿Sí o no? No oigo. Ahí está. Ya tengo puros términos, ¿no? Luego, ¿qué hago? Tengo que poner la derivada. Estoy con la notación de Leibniz, entonces tengo que ponerle y de x. ¿Cómo lo logro? Divido todo entre dx. ¿Están de acuerdo? No oigo. ¿Sí se entendió? ¿Verdad? 0 entre dx, pues es 0. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué puedo dividir todo entre dx? ¿Por qué? ¿Por qué puedo dividir todo entre dx? Porque, ¿cuál es lo que me limita dividir? ¿Qué es lo que no me permite dividir? Oigo, ¿qué es lo que me limita a dividir? Rápido. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Ok. El 0. ¿Dx va a valer 0 alguna vez? Nunca. Dx nunca vale 0, es una cantidad muy pequeña, ¿sí o no? Pero nunca vale 0. Esa es la tesis fundamental. Entonces puede hacer eso, si se fijan ya puedo hacer esto. A ver, mira. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es de primer orden? Es lineal, es de coeficientes variables y es no homogénea, ¿sí o no? Luego, ¿sí? Bien. Enciéndele, por favor, ingeniero. Ahora, siempre el problema de las ecuaciones, el problema fundamental de las ecuaciones de cualquier tipo, cuadráticas, lineales, trigonométricas, exponenciales, de cualquier ecuación, obviamente, pues esto incluye a las diferenciales. El problema fundamental es encontrar su solución.
¿sí? Es decir, encontrar la entidad matemática que al sustituirla la satisfaga, la cumpla, o bien que me permita llegar a una identidad, ¿sí? Y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí. La solución de una ecuación diferencial es la siguiente: cualquier función phi definida en el intervalo i y que tiene al menos n derivadas continuas en i, las cuales cuando se sustituyen en la ecuación diferencial ordinaria de décimo orden reducen la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación diferencial en dicho intervalo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que la solución de una ecuación diferencial va a ser una función. Una función que puede ser de muchísimas formas. De hecho, pues hay muchos tipos de funciones, ¿no? Que las constantes, trigonométricas, algebraicas, exponenciales, logarítmicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero todas ellas deben ser válidas en un intervalo. Aquí estamos hablando de dominio. Eso es importante. La solución de una ecuación diferencial debe de existir en un intervalo que viene siendo su dominio, no solamente de la función, sino también de sus n derivadas, ¿sí? Y de hecho ese intervalo es tan importante, y de hecho hay que definirlo. Nos vamos a dar cuenta que muchos ejercicios nos van a pedir establecer un intervalo de solución. De hecho así se llama intervalo de definición, intervalo de validez, intervalo de existencia o dominio de definición de la solución, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay ecuaciones diferenciales que tienen soluciones en términos generales que se obtienen a partir de una familia, pero hay soluciones que no necesariamente pertenecen a esa familia, y vamos a ver que se llaman soluciones singulares. Entonces esas soluciones generales, esas soluciones que les dije que se llamaban soluciones singulares, generalmente son puntos, ¿sí? No son propiamente funciones, ahí suelen ser puntos, suelen ser funciones bien específicas, bien características. Vamos a ver problemas con ellos. Pero sí es importante siempre tener en claro que esa solución va a ser una función y como tal debe de tener un dominio en el cual, recuerden que el dominio es donde la función existe, ¿sí? Entonces, hablando de soluciones, pues tiene recibe el nombre de eso, lo volvemos a decir: intervalo de validez, intervalo de existencia, dominio de solución, intervalo solución, ¿sí? Aquí están todos los nombres con los cuales se puede mencionar, son algunos. Vean: intervalo de existencia, intervalo de definición, dominio de definición, dominio de la solución, intervalo de validez, son lo mismo. Bien, si una ecuación diferencial tiene por solución al cero es un número, ¿sí? Y estamos diciendo que es una función, entonces es una función constante. ¿Sí están de acuerdo? Hay muchas funciones que tienen funciones constantes, soluciones constantes. Entonces, una función constante, su dominio son todos los reales. Por eso es que la solución trivial, así se llama cuando es el cero trivial, su dominio de validez va a ser todos los reales. Ahora, esto de solución trivial ustedes ya lo han manejado, sobre todo en la clase de álgebra lineal, cuando vieron sistemas homogéneos. Cuando la solución son puros ceros, se llama trivial. Ahora, la solución al ser una función, pues se puede graficar, y la gráfica de ella se llama curva solución. ¿Sí? Curva solución. También hay que decir que hay ecuaciones diferenciales
que se pueden poner en forma explícita y en forma implícita. Esto pues ya lo hemos manejado desde el cálculo diferencial, y obviamente pues las soluciones van a heredar esa estructura. Vamos a dejar este tema por aquí porque pues lo vamos a tocar con los ejercicios. ¿Sí? Aquí por ejemplo tenemos esto que les comentaba. Esta es una ecuación diferencial implícita. ¿Por qué? Pues porque tengo chorizo de x, y y sus derivadas igual a 0. ¿Sí? Esa es una ecuación diferencial implícita. ¿Por qué hablo aquí de x y y? Porque generalmente son las variables que siempre se manejan en cálculo, ¿no? De cajón son x, y obviamente si son 3z, sobre todo en cálculo vectorial, esto lo vieron. Sin embargo, no necesariamente es nada más x, y, puede ser t, x, t y y, o bien x, y, u, v, en fin. ¿Sí? Pero son la nomenclatura clásica o tradicional x y y. Familias de soluciones. Yo les comentaba que, y eso es importante, sobre todo comentarles lo siguiente. Cuando ustedes vieron cálculo integral, incluso aquí tengo el libro, pero vieron el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo viene mucho más atrás, a ver. Ya faltó. Que es mejor borrar y ponerle aquí. Es más rápido si me voy de acá hacia. Ya me pasé. Aquí hay que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Se los voy a poner de todas formas. Aquí está. A ver. El teorema fundamental del cálculo, ustedes se acuerdan, tiene dos formas. ¿Sí? Tiene dos formas, déjenme borrar eso. O dos versiones. Está la versión 1, que es la menos conocida, que nos dice que la derivada con respecto de x de la integral de un valor a x de f de t de t es igual a f de x. ¿Sí? Esa es la versión 1, es la que menos se utiliza. La versión 2 es la que más usan ustedes, porque nos dice que la integral de a a b de f de x, aquí le voy a poner f minúscula de x de x es igual a ¿quién? A la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior, ¿verdad? Donde f mayúscula prima de x es igual a f de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces la que más utilizan es esta. Esta es un poquito más oscura, sin embargo es lo mismo. Sí, son dos formas inversas de ver el mismo teorema. De hecho,
Ustedes saben, sobre todo en el material que les voy a compartir, donde viene esa nomenclatura y esos conceptos de matemáticas fundamentales, que un teorema tiene su correspondiente teorema recíproco. ¿Sí? O sea, un teorema tiene una hipótesis y tiene una tesis, y es demostrar. ¿Sí? Los teoremas vienen siendo las leyes en matemáticas. ¿Sí? Ahora, todo teorema tiene su recíproco. Su tesis va a ser la hipótesis del recíproco y su hipótesis va a ser su hipótesis va a ser la tesis del recíproco y su tesis va a ser la hipótesis del recíproco. ¿Sí? Entonces, esos son como, pudiéramos decir, la forma inversa de uno y otro. ¿Por qué? Porque pudiéramos pensar que nos dice que la derivada cancela la integral, ¿verdad? ¿Sí o no? Cancela la integral y me queda el integrando. ¿Recuerdan así se llama? O sea, esto cancela la integral y me queda el integrando, pero bajo la variable. Bajo variable. La t es una variable auxiliar. Eso quiero pensar que lo vieron en cálculo integral, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos al revés. La integral cancela la derivada. ¿Por qué? Porque estas son las funciones. Si yo las derivo, ¿qué me queda? Me queda el integrando. Entonces la integral como que cancela a las derivadas. Es al revés, ¿no? ¿Sí? Por así decirlo. Y de hecho, pues sí, básicamente es así. Entonces, cuando ustedes vieron este teorema, y sobre todo en su materia de cálculo, en su unidad, cuando vieron propiamente el teorema y aplicaciones, no sé quién les dio, no sé quién le dio. Se llama Jorge Alfredo García Torres. Bueno, seguramente, problemas de los fundamentales que se ven en de los sencillitos, son por ejemplo los problemas de mecánica, de movimiento, ¿no? Que te dice, un móvil se mueve con una aceleración de tanto, ¿sí? Encuentra la distancia recorrida en 5 segundos si la velocidad inicial era de 0. Entonces, ¿cómo lo resolvías? Pues tenías que integrar la aceleración. Si integras la aceleración, te da la velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es la segunda derivada. Tú quieres encontrar la distancia recorrida, que viene siendo la x. ¿Sí? La x. X es función de t. Entonces su velocidad es la segunda derivada de x con respecto del tiempo. Y la velocidad es la primera derivada de x con el tiempo. ¿Sí o no? Pues, integra la segunda derivada, que viene siendo la aceleración, y al integrarla obtienes la primera. ¿Por qué? Pues por el teorema fundamental del cálculo. Al integrar se deshace, por así decirlo, esa derivada. Bien, pero en un inicio trabajas con integrales indefinidas. Y sabes que las integrales indefinidas te involucran una constante de integración. O sea que la solución de una integral son infinitas. ¿Por qué? Porque todas ellas de suma c, y sabes que esa c puede ser cualquier número. Para encontrar esa c, ¿qué necesitas? Un dato inicial, o bien que sea una integral definida, para que se cancele. ¿Sí? Pero aquí no es así. Entonces tienes que integrar la aceleración para obtener la velocidad, pero ahí te va a involucrar una constante. ¿Cómo encuentras el valor de esa constante? Con la condición inicial que te está dando. La velocidad del reposo es de 0. Lo sustituyes, encuentras la c y ya tienes la velocidad. Luego, ¿qué vas a hacer? Integras la velocidad para obtener la distancia. ¿Sí? Y obviamente también ahí hay una condición inicial, porque tú tienes que partir desde algo. ¿Cuál fue tu posición inicial? Con esa encuentras la otra c, la otra constante.
Entonces, si se fijan, eso que hicieron en su clase de cálculo integral, a fin de cuentas, es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Y entonces lo que estás viendo es que al resolver la ecuación diferencial, en este caso fue la segunda derivada, hay una constante de iteración. Pero al volverla a resolver hay otra constante de iteración. En total, ¿cuántas son? Son 2. Y es a lo que voy. Siempre en las ecuaciones diferenciales ordinarias va a existir una relación entre el orden y la cantidad de constantes. Si es una ecuación diferencial de primer orden, va a haber una constante de iteración, la solución. Si es una de segundo orden, su solución va a tener 2 constantes de iteración. Si es una de tercer orden, su solución va a tener 3 constantes de iteración, y así sucesivamente. ¿Sí? Si es de orden n, va a haber n constantes de iteración. Esas constantes de iteración se llaman parámetros. Así es como se le conoce. Por eso es que la solución de una ecuación diferencial de primer orden es una familia monoparamétrica de soluciones. ¿Por qué? Porque hay un parámetro. Si fuera de segundo orden va a ser biparamétrica, si fuera de tercer orden va a ser triparamétrica, si fuera de orden n va a ser n paramétrica. ¿Sí? Y esos parámetros son esas constantes de iteración. Hay que encontrarlas. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que la familia de soluciones tiene infinitos miembros. Hay que encontrar uno solo. Y esto es lo que se conoce como solución particular de la ecuación diferencial. Porque lo que estamos haciendo es encontrar la solución general, que es la que tiene tantos parámetros de acuerdo al orden. Pero a mí, lo que yo busco generalmente es encontrar una solución particular, y para ello necesito información, que vienen siendo esos datos que me dan el problema, o bien que se llaman condiciones iniciales, así lo vamos a ver, condiciones iniciales o condiciones en la frontera. Así se llama. ¿Ok? Bien. Entonces veamos cómo las soluciones tienen diferentes nombres. Solución general, solución particular, solución singular. ¿Qué es una solución particular? Es una solución que se obtiene de la familia de soluciones o de la solución general cuando yo tengo condiciones suficientes para encontrar. ¿Sí? ¿Qué es una solución singular? Es una solución que no pertenece a la familia de soluciones. ¿Sí? Por eso se llama singular. Hay ecuaciones que tienen ese tipo de soluciones. Por ejemplo, bueno, a ver, ahorita no nos enfresquemos porque van a venir problemas. Bueno, y también pues podemos ver que si yo tengo varias ecuaciones diferenciales donde yo las quiero resolver y que todas ellas están relacionadas, pues voy a obtener un sistema de ecuaciones, pero diferenciales. De la misma manera que tengo sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? ¿Sí? También puedo poner sistemas de ecuaciones diferenciales. Y también hay que ver ese tipo de sistemas. Bueno, y ya no hubo oportunidad de que realizáramos ejercicios. Vamos a dejarle hasta aquí. Que pasen buena noche. Mañana continuamos.